Replanteo TV, construyendo comunicación desde los trabajadores. Un programa semanal con la información, hechos, memorias, testimonios y los datos fundamentales de la realidad uruguaya. Concebido y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Replanteo TV, que como todos los fines de semana llega a sus hogares a establecer este tipo de comunicación hecha desde y para los trabajadores. En el programa de hoy estaremos analizando el proceso de realojo de las familias que ocupaban terrenos al norte del Arroyo Carrasco. Mediante el programa Canelones Construye, estas familias dejaron atrás las penurias provocadas por habitar viviendas de extrema precariedad ubicadas en zonas inundables y vulnerables a la contaminación. Sobre este y otros temas estaremos conversando con el doctor Marcos Carámbula. En nuestro espacio Constructores hablaremos con el doctor Óscar López Goldaracena, reconocido jurista en el área de los derechos humanos y también del derecho laboral, por lo que nos interesa su opinión desde el punto de vista jurídico sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. Todo esto y mucho más a partir de este instante. Así comienza Replanteo TV. La semana al día. Un informe con todos los hechos más destacados de la semana. Como es habitual en Replanteo TV, en nuestra sección Semana al Día estaremos repasando las actividades y acontecimientos que son de interés de los trabajadores. En la semana que pasó, continuó la red de asambleas en los lugares de trabajo en relación al segundo Encuentro Nacional Programático de los Trabajadores de la Construcción, Omar Paita. En él se recoge el conjunto de propuestas programáticas a presentar a los candidatos a la presidencia y que atañen a la transformación de la matriz productiva del país, la negociación colectiva, los derechos laborales y sociales, la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, salud, vivienda, educación y avances en participación democrática. Precisamente, hablando de participación, esta semana estuvimos en dos obras en las que los compañeros desarrollaron sus asambleas en relación al segundo Encuentro Nacional Programático. Estuvimos en las obras de Libertador y Lima y también en la de Médica Uruguaya, donde se discutieron las propuestas reunidas en las bases de discusión presentadas por la dirección del Zunca. Sorteo para plazas de peones prácticos en obras públicas. El mismo tuvo lugar en la Sala Enrique Erro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la presencia de la Directora Nacional de Empleo, Gabriela Rodríguez, así como representantes del Zunca y la Cámara de la Construcción. Cada 100 puestos, 60 corresponden a trabajadores desocupados, 35 a trabajadores capacitados en el programa Uruguay Trabaja y 5 a personas provenientes del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Estuvimos también en el recientemente reinaugurado Teatro Politeama, histórico teatro canario, que se volverá un polo artístico de Canelones por sus posibilidades de uso multifacético como teatro, cine, salón de actos y sala de conciertos. La sala, moderna y completamente equipada, lleva el nombre del maestro del teatro uruguayo y también canario de origen, Atahualpa del Chopo, y luce el escenario más grande de todo el departamento. Indicadores. Números que ayudan a entender la realidad. En los últimos años en Canelones se ha registrado la mayor inversión de la historia canaria. A continuación, un repaso sobre la realidad social del departamento. Se alcanzó plena soberanía energética y de telecomunicaciones. De 9.000 se pasó a 45.000 luminarias, lo que supone un impacto positivo en la calidad de vida para muchos vecinos. Se adquirieron 20.000 contenedores domiciliarios, 2.000 contenedores públicos y 10 nuevos camiones para la recolección de residuos. Se generaron 50.000 puestos de trabajo. 100.000 canarios dejaron atrás la línea de pobreza. Se crearon 24 nuevas policlínicas de atención primaria. Se crearon 2.300 viviendas nuevas dentro del programa de vivienda rural y 500 del programa de vulnerabilidad. Se duplicó la matrícula de UTU y se multiplicaron por 4 los centros de UTU y las escuelas y liceos de tiempo completo. Hemos visto datos relevantes de la realidad social de Canelones. Con la presencia en nuestro programa del intendente del departamento, doctor Marcos Carámbula, estaremos profundizando más aún en estos temas. En instantes, más Replanteo TV. Replanteo TV.
Miles de trabajadores de la construcción viven en Canelones o trabajan en algunas de las iniciativas del programa Canelones Construye. Nuestro sindicato, con un firme compromiso solidario, ha contribuido con iniciativas comunitarias y sociales vinculadas a la vivienda. Nos propusimos acercarnos más a la realidad social del departamento con una entrevista a su intendente, el doctor Marcos Carámbula. En instantes estaremos con él, pero antes y en nombre de todo el equipo de Replanteo TV, queremos hacerle llegar un fraternal saludo a nuestro compañero Carlos Barceló, que ha sufrido un accidente, y el deseo de todos nosotros del total restablecimiento de su salud. Ya seguimos. Estos grandes eventos climáticos que lamentablemente se repiten periódicamente y cada vez más en función de lo que estamos viendo por el cambio climático, generalmente golpean en los lugares de mayor vulnerabilidad. Y en el Paso Carrasco, justamente donde hay toda una franja sobre el arroyo Carrasco, como hacía mucho tiempo, nosotros hemos trabajado en la canalización del arroyo, pero sin embargo hay viviendas en la misma margen del arroyo, en condiciones de vulnerabilidad, de inundabilidad, que generan que ante estas circunstancias se vivan situaciones muy dramáticas. Y aquí yo quiero resaltar lo que fue en esas horas muy difíciles, donde la gente perdía todo, la solidaridad del Zunca y del UNRWA en el Paso Carrasco. Los trabajadores organizados estuvieron desde el primer día en toda la brigada, primero de resolver lo urgente, colchones, hipoclorito, y luego lo más de fondo, que es reconstruir la propia vivienda. Así que verdaderamente el esfuerzo del gobierno departamental, gobierno nacional, plan de emergencia, comité de emergencia, más los trabajadores organizados, redundó en que una situación extremadamente difícil con el correr de los días se pudiera ir solucionando. Nosotros estamos en pleno plan de realojo de los vecinos que están en la zona más vulnerable. Se hizo todo un relevamiento de las familias y ya en este momento estamos construyendo 50 soluciones habitacionales, más soluciones que a través del Ministerio de Vivienda, de poder alquilar o comprar viviendas usadas, más las que ya se habilitaron. Vamos a estar llegando en este periodo ahora a 150 soluciones y 100 más que quedan planteadas, ya financiadas para adelante. O sea, estamos buscando una solución de fondo. Muchas familias quieren permanecer en el Paso y es lo que procuramos, aunque no hay una disponibilidad de tierra suficiente, y vamos a procurar, como en estas soluciones que se están construyendo, que la gente quede en su barrio, saliendo de las zonas inundables. Más los programas previos que ya venían de mejora clara de diferentes asentamientos que estaban allí, que se venían construyendo. Este es el plan que tenemos ahora en este año y el próximo año 2015. Vamos a encontrar una solución para 250 viviendas. En Canelones nosotros tenemos, afortunadamente en estos últimos años, estos últimos 10 años, pasamos de un desempleo del 18% a un desempleo que está en 5.5, 6, yo diría, de los desempleos más bajos que se han registrado en el país y en Canelones. Gran parte dinamizadora de eso ha sido el proceso de la inversión y en obras de construcción, donde en todos los casos hemos tenido siempre un gran diálogo y respeto en trabajo con los derechos laborales conquistados por los trabajadores a través del Zunca, y al mismo tiempo generar nuevas oportunidades. Se han generado en Canelones, a partir de una inversión de $2.000 millones en los últimos 10 años, 50.000 nuevos puestos de trabajo. Y hoy el 72% de los trabajadores de Canelones trabajan en Canelones. Gran parte de ellos son trabajadores de la construcción. Y aparte de eso, convenios específicos. En unos casos fundamentales, como ha sido la reapertura de Metzen y Sena por la cooperativa de los trabajadores, con el apoyo del Zunca y del PIT-CNT en su conjunto, que hoy es una realidad. Ya
más de 300 trabajadores que están trabajando, más la perspectiva de la sustentabilidad y viabilidad de una empresa que tenía un prestigio ganado acá y afuera, y hoy tiene el sustento de la cooperativa de trabajadores y de la clase obrera organizada, en particular del Zunca. Y luego proyectos de carácter social, donde en convenios Intendencia Zunca, policlínicas, centros de barrio, centros CAIF, el trabajo se ha hecho en convenios Intendencia Zunca y las organizaciones sociales que están detrás de esto. O sea que hemos tenido un fuerte relacionamiento a lo largo de estos años. Nos queda por delante un proyecto que tiene el Zunca que nosotros valoramos mucho, que es la complementación en materia de dar posibilidades del acceso a la educación de tercer nivel a los hijos de los trabajadores del Zunca. Fue una gran conquista el boleto estudiantil gratuito que permite hasta el nivel medio. Y ahora tenemos que ir por más, es decir, en un convenio que está gestionando el Zunca con la Intendencia de Montevideo, Maldonado, Canelones, generar las posibilidades para que el hijo del trabajador del Zunca pueda llegar a niveles terciarios. En un proyecto para nosotros de los más lindos del departamento, el Politeama, que lleva el nombre Teatro Atahualpa del Chopo, un hombre que es de acá, de Canelones, que nació acá, que sus primeras armas en el teatro las hizo en Canelones. Intendencia invirtió alrededor de $2 millones en la sala de teatro, en la sala de música, en todas las instalaciones que van a ser espacios de exposición permanente, en salas para el conservatorio, en salas para ensayo, va a haber un espacio para el teatro y la danza. Bueno, para nosotros es una enorme alegría que a la semana de inaugurada, este domingo, se esté presentando una obra generada a partir de la historia de un trabajador de la construcción de Maldonado, Gelós Bonilla, desaparecido, torturado, castigado en la época de la represión, y sobre su vida. Esta obra se va a presentar el domingo en el Politeama. Tiene el gran valor, por un lado, de la obra en sí mismo, el valor de la obra, y por otro lado, que es lo que nosotros queremos, el derecho a la cultura, que el derecho a la cultura se apropie los trabajadores, los estudiantes, en el interior. Canelones, cuando nosotros empezamos, hace 9 años y medio, para dar un ejemplo, tenía un saneamiento, una cobertura de saneamiento del 16% de la población. Montevideo tiene el 99% de saneamiento, obra que se empieza con los gobiernos frente amplistas desde Tabaré Vázquez hasta ahora. Entonces, nuestro gran desafío fue, al mismo tiempo que resolver la emergencia, que era lo más importante, ir generando un plan estratégico de infraestructura. Y ese es el plan estratégico de infraestructura de Ciudad de la Costa, que es compartido. OCE, que tiene a su cargo por el interior, la OCE tiene a su cargo de saneamiento, y nosotros la vialidad y los pluviales. Es una obra que ya se han invertido entre la OCE y la Intendencia $100 millones, por ende es un enorme desafío que va a permitir, la planta de saneamiento ya está pronta para 300.000 personas, más el convenio que estamos haciendo OCE, Intendencia de Montevideo, Canelones, en la zona de La Paz, La Piedra, Progreso, nos vamos a saltar de 15 a 75% de la población con cobertura de saneamiento, más la obra de infraestructura y pluviales, que, como les digo, estamos, al completar nuestro mandato, invirtiendo $200 millones en vialidad y pluviales en la zona de la Ciudad de la Costa. Hay algo que para mí es fundamental: la construcción colectiva de un departamento con involucramiento de la sociedad desde la emergencia. Es decir, cuando nosotros empezamos, y tiene que ver con el programa de ustedes, el plan era bomberos para resolver la urgencia. La intendencia era una intendencia que estaba fundida, que tenía un pasivo muy superior a sus ingresos, que había que volverla sustentable. Bueno, eso se logró. Hoy la intendencia es viable, sustentable, hay una inversión en maquinaria y en infraestructura muy importante, aunque insuficiente, falta mucho, y al mismo tiempo albañiles, constructores de un departamento con potencialidad estratégica y presente. Y es lo que hemos ido logrando, ¿verdad? Es decir, generando puestos de trabajo, sintonizando y sinergizando con la sociedad civil, construyendo juntos infraestructura, espacios públicos, espacios de arte, espacios deportivos, que estamos en pleno desarrollo de esto. Y bueno, hemos tenido en los trabajadores, y particularmente en los trabajadores de la construcción, socios permanentes. De ayer a hoy, testimonios de vida, del trabajo y las memorias que merecen ser contadas.
Soy Carlos Barcia, soy técnico prevencionista generación 2008 y trabajo en la rama de la construcción hace un par de años. Yo vengo hoy primero que nada en representación de SUPREU, Sindicato Único de Prevencionistas del Uruguay. Hablando del antes y el ahora, ¿no? Antes el prevencionista se veía, en la construcción se veía, pero ahora se ve mucho más. Todas las empresas consultan continuamente. La verdad que nos desborda el trabajo, nos desborda. Estamos trabajando mucho. Te cuento de la diaria. En mi caso, yo trabajo en una empresa constructora grande del medio y hago la inspección externa de obras, o sea, soy asesor externo. Mi trabajo consiste en todas las mañanas, levanto la lista de cuadrillas donde están, hacemos trabajo en la vía pública, en la calle, para entes públicos, y salgo y hago una visita diaria a cada cuadrilla, una visita exhaustiva, donde inspeccionamos el plano por completo para verificar que no haya riesgos ahí, riesgos posibles, que el personal esté trabajando en condiciones, que tenga el equipo de protección, que esté trabajando realmente seguro, ¿no? Antes de la ley de responsabilidad penal había mucha empresa que no cumplía con todas las normas de seguridad, escapaban un poco. Ahora la mayoría se está ajustando, esto va a llevar un tiempito todavía, pero la mayoría de las empresas están contando con un servicio de seguridad en el trabajo, consultan habitualmente a los técnicos prevencionistas que tienen a mano y siempre son evacuadas. La verdad que se está evitando bastante accidentes. En mi caso me ha tocado actuar en varios protocolos de detención de tarea, y siempre fueron muy bien justificados. No hemos tenido errores que se pensaba que se iba a mal usar esta herramienta. El trabajador ha dignificado su trabajo, ¿no? Porque el trabajador se siente más seguro. A pesar de que el trabajo de seguridad no es un trabajo del equipo de seguridad solamente. Cada uno de los trabajadores es el técnico prevencionista más importante del trabajo, ¿no? Porque en las manos de ellos está el cuidado de sí mismo. Nosotros tenemos que estar siempre respaldándonos y no duden siempre en consultar al técnico prevencionista, al servicio de seguridad que tengan disponible. Sea quien sea el servicio de seguridad, el delegado, que el trabajador, ante cualquier duda, no actúe exponiéndose a riesgo innecesario, que realmente el servicio de seguridad que tenga a mano le va a responder y eso va a evitar accidentes. Entre todos podemos hacer que la obra sea cero accidentes. Más adelante, en nuestra sección Constructores, estaremos conversando con el doctor Óscar López Goldaracena, reconocida figura en el área de la defensa de los derechos humanos y también de los derechos laborales. El pasado jueves 18 de septiembre, los trabajadores en multitudinaria manifestación, encabezada por familiares y víctimas de siniestros laborales, nos hicieron saber su voluntad de defender la ley de responsabilidad penal del empleador. El doctor López Goldaracena nos explicitará la validez de esta ley desde el punto de vista jurídico. En instantes nada más, si nos siguen acompañando en Replanteo TV. Replanteo TV. Constructores. El aporte de todos los que construyen la cultura, la identidad y los cambios en la sociedad uruguaya. Amigos, es un gusto darle la bienvenida al doctor Óscar López Goldaracena. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, un placer estar contigo, con toda la audiencia. Realmente un placer compartir este momento con ustedes. Doctor de vasta trayectoria, ampliamente reconocido por todos nosotros, especializado en derechos humanos y además senador de la República. Y lo queríamos convocar hoy para opinar sobre la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial de reciente aprobación. Ley muy cara, muy querida para el movimiento de los trabajadores todos, para la población toda, en especial para el Zunca. ¿Cuál es la importancia que usted le adjudica a esta ley? Mire, es una ley necesaria. ¿Por qué digo que es una ley necesaria? Porque si nosotros vemos qué es lo que protege, nos damos cuenta que todos los mecanismos que antes se instrumentaron por vía legislativa para proteger la vida, la salud del trabajador en el trabajo, fracasaron o no cumplieron el requisito clave, que es que se cumplan las normas de prevención para que no existan accidentes laborales, entre paréntesis, que no son accidentes, porque un accidente es algo fortuito. Cuando un trabajador muere en la construcción, muere en un emprendimiento forestal, muere o queda lesionado en su vida, en su salud, en su integridad, ¿verdad? Cumpliendo el trabajo,
no es por una cuestión fortuita, porque si se adoptaran los medios de protección que la ley y la reglamentación ya establecen y que son obligaciones y deberes jurídicos de los empleadores, esos insucesos, por eso no les quiero llamar accidentes, no ocurrirían. Claro. Como a pesar de todas esas normas, siguieron existiendo, y es notorio para todos que las lesiones y las muertes a causa de esas faltas de prevención, la sociedad uruguaya, no digo el Estado, la sociedad uruguaya se generó una nueva norma de convivencia que es, muy bien, vamos a asegurar que esos bienes se tutelen ahora en la órbita penal. Quiere decir que si se pone en peligro la salud, la vida, la integridad física de un trabajador, por no adoptarse los medios de prevención que establece la ley y la reglamentación, se está cometiendo un delito. Por lo tanto, por eso digo, es una ley necesaria. Porque el derecho penal, el que dice tal conducta no se puede hacer, si se hace uno va preso, para dejarlo claro, tiene una finalidad, una finalidad última, que es proteger un bien jurídico, proteger derechos, un bien jurídico. En este caso el bien jurídico, la salud, la vida del trabajador. La vida del trabajador en el trabajo. Y estamos hablando del bien más preciado, porque sin la vida no existirían otros bienes jurídicos. Por eso creo que es una ley necesaria. ¿Cuál sería, y voy a tomar palabras de quien la ha criticado, el espacio oscuro, no claro, el delito no exactamente legal que genera esta ley? Se ha hablado de inconstitucionalidad incluso. Mira, se ha hablado de inconstitucionalidad y como quizás abordaremos, hay en curso acciones judiciales de inconstitucionalidad contra la ley y tenemos el honor y el gusto de estar defendiendo la ley. Esa va a ser nuestra tercera pregunta. Pero cuando se escuchan reiteradamente esos argumentos, cuando se escucharon reiteradamente en el proceso de discusión de la ley, yo los quiero centrar. No son argumentos jurídicos válidos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no son argumentos jurídicos válidos? Porque no tienen sustentabilidad para decir la ley es inconstitucional. En primer lugar, todos los argumentos que se han utilizado caen por su base, porque la ley tal cual está redactada no tiene ningún concepto oscuro. ¿Por qué no tiene ningún concepto oscuro? Miren por qué. Porque establece cuál es el delito. Dice, tal conducta es el delito. Todo el mundo sabe que si no se aplican los elementos de prevención y de seguridad en el trabajo que establece la ley y la reglamentación para las distintas áreas, se puede estar cometiendo un delito. Luego, si esa omisión genera y pone en peligro grave la vida o la salud del trabajador, o sea, hay que hacer un juicio de valor. Si esa omisión pone en peligro grave la vida o la salud del trabajador. No toda omisión puede tener aptitud para poner en peligro grave la vida y salud del trabajador. Pero si lo pone, se está cometiendo el delito. Quiere decir que no hay ningún concepto oscuro. Se habla de que se trata de un delito de peligro, sí, concreto. Nuestra legislación tiene cantidad de delitos de peligro. Empezando por el delito de incendio, siguiendo por los delitos de atentados a la vía férrea. Pero les puedo nombrar 10, 15 delitos de peligro. Se habla que remite a la reglamentación. Hay cantidad de delitos que remiten a la reglamentación. Es la única forma a veces de tipificar un delito. No se viola el principio de legalidad, que es el que dice, enmarcado en la Constitución, principio de legalidad que dice, la gente tiene que saber qué es lo que es delito y qué es lo que no es delito. Tiene que estar establecido en una ley concreta. No se viola porque la ley es concreta. Entonces, esos tipos de argumentos de delito de peligro, leyes penales en blanco, yo diría que son argumentos políticos. Son dos planos distintos de discusión. Un plano es la conveniencia o no de la ley. Esa es una discusión política. Y otra es la discusión jurídica. Si la ley tal cual está, es constitucional o no. A mi entender, la ley no viola ninguna disposición de la Constitución de la República. Pero es más, cumple con la Constitución de la República. Porque la Constitución de la República obliga al Estado a garantizar la vida y la salud de todos los ciudadanos y especialmente la del trabajador, porque hay normas especiales. Y cuando uno tiene un derecho, ¿quién está obligado por el otro lado? Porque todos los televidentes van a comprender, si yo tengo un derecho, ¿quién es el que está obligado del otro lado? Frente a mi derecho, cuando el derecho es un derecho humano fundamental como la salud, la vida en el trabajo, el obligado es el Estado. En esa evolución de la convivencia estamos en un tiempo electoral y vemos que hay candidatos que piden que se derogue
la ley de responsabilidad penal empresarial. El caso concreto de la calle, el caso concreto de Bordaberry, que se derogue esta ley. Y yo le digo al televidente, si usted es empleado en relación de dependencia, porque a veces no ubicamos dónde está el trabajador, si somos empleados en relación de dependencia, ¿nos vamos a votar en contra? Yo le pediría que se hicieran un minuto de la diaria para que pensar en eso, ¿no? ¿A quién votar? Es otro plano también de este debate. De pérdida de derechos. De pérdida de derechos. O de ganancia de derechos. Exactamente, de preservarlos, porque ya ha habido... Depende de la gente. Exactamente. Muchas gracias, Óscar, por la participación. Gracias a ti y gracias a todos. Un placer. Bienvenido a Replanteo TV. Gracias. Gracias, amigos. Seguimos. En el próximo programa también estaremos analizando los temas tratados en el reciente encuentro programático realizado por el PIT-CNT. Además, contaremos con la visita de la geógrafa y diputada chilena Camila Vallejo, quien inició su militancia como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile al inicio de la década pasada. Ella nos estará dando una mirada desde el movimiento popular sobre la actual realidad chilena. Todo esto y mucho más en una semana. Hasta entonces, y muchas gracias.